Buenas tardes, estimada profesora y compañeros. Espero que estén muy bien en este día. Vamos a hablar un poquito con respecto a lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Cómo desarrolla uno las habilidades y lo importante que es día a día la toma de decisiones, ya sea a nivel personal o a nivel laboral. Primero que nada es importante saber qué es la toma de decisiones. Todos los días tomamos pequeñas decisiones que hemos incorporado prácticamente a nuestra rutina y que por lo general realizamos como de forma automática, ¿ok? En cualquier situación siempre vamos a tomar pues una decisión. Otras decisiones, no obstante, pues son algo como trascendentales, perdón, y suelen requerir inclusive un proceso más elaborado para tomar estas decisiones. Para tomarlas, estas últimas que estamos hablando, necesitamos ser capaces de analizar cada situación y evaluar las posibles consecuencias que podría tener este tipo de decisión. Ahora, para ello es muy importante tener siempre a nuestro alcance toda la información posible para poder tomar esta decisión. Normalmente los factores que desencadenan una mala decisión que podamos tomar es la falta o la escasez de información que tengamos a mano. La falta de tiempo, por ejemplo, para valorar todas las opciones e inclusive nuestros propios prejuicios y emociones. Todo eso tiene que ver a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo podemos nosotros mejorar nuestras habilidades para la toma de decisiones? Bueno, está claro que la toma de decisiones puede llegar a ser algún proceso difícil para uno como ser humano, dependiendo, como les decía antes, de la decisión que se vaya a tomar. Puede ser inclusive hasta engorroso para uno, pero la verdad es que no se pueden evitar. Siempre se va a tener en la vida que tomar decisiones. Y obviamente va a ser para bien o para mal, pero siempre se van a tener que tomar. Es algo que nos puede llegar inclusive a generar mucha ansiedad dependiendo de cómo sea pues nuestro nivel emocional. Y bueno, ¿por qué? Porque a menudo pues hay consecuencias de nuestras decisiones y al final obviamente uno está tomando un riesgo y eso es, a veces nos da cierto miedo y cierto temor. Y bueno, inclusive nos puede causar incertidumbre y sabemos que dependiendo de la decisión que tomamos, pues también inclusive nos puede traer problemas en nuestro entorno. Entonces, ya sea personal o inclusive, como les decía, también en el tema laboral. Ahora, hay un proceso para la toma de decisiones. Por ejemplo, es importante siempre describir el problema o el objetivo al cual más bien, perdón, queremos llegar. También es importante hacer un análisis de este problema a la hora de tomar esta decisión. Es importante también recopilar, como les decía, información importante, relevante, eso es de suma importancia. Otro proceso importante es generar alternativas. A nosotros los seres humanos pues a veces eso se nos hace complicado, sin embargo esto es muy importante. Un proceso también que es de suma importancia es la selección de estas alternativas que al final vamos a llevar a cabo. También es importante el pasar esta decisión a la acción, es decir, no postergarlo por mucho tiempo, porque muchas veces, inclusive en nuestra vida personal, cuando tenemos una cierta situación, debemos tomar una decisión inmediata, como cuando nosotros vamos manejando y a veces decimos, pero ¿de dónde salió este carro? No lo vi, hay que tomar una decisión importante e inmediata. Esto porque de esto puede depender nuestra vida y también la vida de terceros. Y además es importante como proceso valorar las consecuencias y también el éxito de esta decisión que nosotros adoptamos, como les digo, por ejemplo, un ejemplo que es muy claro, como les decía, cuando uno maneja, que está en juego la vida de uno y la vida también de muchas personas. Ahora, yo considero cuando se nos pregunta qué habilidades podemos desarrollar para gestionar buenas decisiones,
Yo estoy convencida, por la experiencia laboral y experiencia, por ejemplo, de las jefaturas que he tenido y que he visto, que han sido mis mentores, yo considero que definitivamente las habilidades uno las va desarrollando poco a poco, pero sobre todo con la experiencia, con el tiempo. Es como cuando vimos en las lecturas que se nos hablaba de, me llamó mucho la atención cuando decía del juego de partidas, que la capacidad basada en la experiencia de haber jugado miles de partidas. Entonces, yo considero que definitivamente estas habilidades uno las va desarrollando con el tiempo, con la experiencia. Para poder llegar a ser un líder o un gerente general, normalmente uno ha tenido que empezar desde abajo, es decir, no sé, desde la recepción, luego como asistente, luego como subgerente. Entonces yo creo que todas esas experiencias que uno tiene en el transcurso de la vida, no solo personal, sino laboral, es lo que hace que uno desarrolle habilidades, que inclusive hoy mismo vemos que cuando se va a contratar a una persona, nos piden muchas habilidades blandas. Entonces, por ejemplo, las habilidades blandas. Entonces, yo creo que esas habilidades, aparte que uno, pues obviamente las trae como se le ha enseñado en su hogar, los valores, habemos personas que tenemos habilidades para unas cosas, habemos otras o hay otras que no. Entonces justamente de ahí también viene el trabajo en equipo en una compañía o en una familia, que todos tienen diferentes habilidades y de ahí se toma toda ese enriquecimiento, esa experiencia para poder llegar a cumplir los objetivos de una compañía. Porque imagínense si todos tuviéramos las mismas habilidades. Entonces, las mismas que yo tengo no son las mismas que tienen otras personas. Y en base a eso, un gerente general, para eso tiene su equipo de trabajo, sus diferentes gerentes, que son los que hacen posible que se cumplan los objetivos, por supuesto en conjunto con todo su personal. Entonces yo creo que esas habilidades para tomar buenas decisiones, no solo, como veíamos también en las lecturas, obviamente está la parte de la racionalidad, de la intuición, pero también sabemos que al tomar cualquier decisión hay errores. Entonces, pues al principio, por ejemplo, cuando uno está en un puesto, uno lo piensa, toma la información posible y es más difícil tomar ese tipo de decisión. Pero yo creo que conforme va pasando el tiempo y uno desarrolla esa habilidad y decir, ok, si hago esto, puede hacer que me pase esto o lo otro. Entonces yo creo que uno con el tiempo, definitivamente para mí el tiempo, la perseverancia y sobre todo la experiencia de estar en diferentes puestos, por ejemplo, en una compañía, es lo que hace que yo pueda desarrollar esa habilidad para la toma de decisiones. Evidentemente el tema de la responsabilidad, el tema de prepararse bien, niveles académicos, todo esto nos ayuda obviamente a ir generando, ¿verdad? Y a tener esa intuición, podría decir uno, a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Pero yo creo que es mucho para mí, por ejemplo, a nivel personal considero que es el tema de la experiencia y el tiempo que hace que nosotros vayamos desarrollando poco a poco esas habilidades en cuanto a lo que tiene que ver con gestión de cambio, por ejemplo, y la toma de decisiones. Ahora, en conclusión, yo considero que todos los días debemos tomar decisiones, ya sea en nuestra vida personal o laboral. Por eso debemos tratar, de la medida de lo posible, tener ese tipo de habilidades que poco a poco, como les digo, vamos aprendiendo y que sean adecuadas para poder tomar ese tipo de decisiones. Como les decía, también la responsabilidad suficiente para arreglar todos los imprevistos que puedan surgir, obviamente en el camino, dependiendo de la decisión que tomamos, y avanzar a aquellos campos que necesitan mejora también de las habilidades. Es muy importante también, pues uno, ayudar a sus compañeros a que vayan también mejorando habilidades. Y bueno, yo considero que hay muchas personas que tienen muchas capacidades para la hora de tomar una decisión y es justamente por eso, por la experiencia que han adquirido durante todos los años que han laborado, inclusive en diferentes puestos en la compañía.
Entonces yo creo que eso hace que al final uno tenga confianza en uno mismo para la hora de tomar decisiones. Básicamente es como eso lo que quería hablar un poquito con respecto a este tema súper interesante y que lo vivimos diario, día a día, que al final es una rutina para nosotros. Espero que esté muy bien y que tengan muy buenas tardes.